Perfecto, Keila, muchísimas gracias. Pues si les parece bien, podemos empezar. Nati, si quieres, bueno, intro de Comenco creo que no es necesario. Si quieres, ya nos podemos ir directo a la presentación. Claro que sí, Caro. Gracias. Bueno, el día de hoy les vamos a platicar un poquito de los temas legales para los emprendedores y emprendedoras. Yo soy Carolina, como Keila ya me presentó. Arturo va a hablar de una segunda parte. Yo me voy a enfocar ahorita en las sociedades como de introducción, y Arturo va a hablar un poquito más de contratos, un poquito de marcas, etcétera. Perfecto. El blindaje jurídico, una pregunta que se hacen mucho los emprendedores es ¿de qué les sirve a el negocio contar con una adecuada asesoría legal? Si quieres, le damos a la siguiente. Perfecto. Bueno, nosotros, al ser abogados, obviamente siempre recomendamos que el primer paso que todo emprendedor debe de dar es constituir su empresa. Y aquí me voy al primer punto, que es formalidad llama formalidad. Nos ha tocado mucho en nuestra experiencia, tanto abogados como teniendo la oportunidad de trabajar con emprendedores, que muchas veces llegan a un punto en donde ya sus clientes les piden su acta constitutiva, la famosa acta constitutiva. Entonces, esto es súper importante que den el primer paso, que es constituirse. Después voy a hablar de unos beneficios de ser ya una persona moral, contrario a ser una persona física. El segundo punto, análisis de riesgos, protección de tus ideas. Arturo va a hablar un poquito ya en la parte final del registro de software, el registro de marca, todo esto de proteger las ideas. Hay patentes, hay invenciones y demás. No voy a entrar no voy a entrar a detalle todavía en estos temas. Acceso a financiamiento es súper importante también cuando quieren los emprendedores ya tener más capital, que tienen un proyecto súper innovador. Obviamente buscan por ahí la inversión, y es súper importante ya tener tu acta constitutiva, tu marca, tus contratos, todo en regla, porque esto hace para el inversionista querer aportar a tu empresa. Es muy difícil que un inversionista serio quiera invertir en tu proyecto si no tienes un acta constitutiva. Entonces, y bueno, todo lo que conlleva tener el acta constitutiva, marcas y demás. Entonces es súper importante también que lo tomemos en cuenta. Disclaimers frente a otros clientes, ahí es por el tema de contratos, que Arturo va a hablar un poquito más. Bootstrapping inteligente, hacer, como sabemos que van iniciando un negocio, se trata aquí de hacer, obviamente tratar de invertir lo menos posible y hacer con tus recursos propios, empezar a arrancar tu empresa, y ya poquito a poquito, pues ya, ahora sí ya puedes contratar empleados y demás. Regulación de las relaciones de tu empresa, ya sea con contratos con proveedores, si tienes un programador, abogado, contadores y demás, es importante que todo eso se maneje dentro de un contrato. Y si quieren, vamos a la siguiente. Sí, ya voy, Caro, es que se me pierde aquí el mouse. Sí, no te preocupes. Aquí está. Ok, perfecto. Sí, si quieres darle a la siguiente. Ok. La pregunta también que nos hacen mucho, persona física o persona moral, ¿cuál es la diferencia? Una persona física, por lo general, los emprendedores muchos se dan de alta en el famoso RIF, o ya sea persona física con actividad empresarial, o en el RIF, régimen de incorporación fiscal, son diferentes. No voy a entrar en detalle ahorita sobre estos temas. Además, no somos fiscalistas, entonces estos temas de impuestos, declaraciones, todo eso no lo vamos a tocar, pero persona física, pues obviamente darte de alta en el SAT y todo. Hay, por ejemplo, en el RIF hay un tope de ingresos de 2 millones de pesos, no sé si ya, a lo mejor ya subió un poquito más, y bueno, eso es cuanto a persona física. Una ventaja es el bajo costo administrativo, no tienes que ir con un notario. Ahorita voy a hablar de la partida del acta constitutiva. Desventaja es realizar actos frente a terceros a nombre propio. ¿A qué yo quiero llegar con esto? A que en caso de algún problema futuro con algún cliente, algún proveedor, etcétera, quien va a responder en este caso es la persona física.
Entonces, si ya constituyes una empresa, tú separas tu patrimonio personal con el de la empresa. Entonces, esto también es muy importante. Aquí lo estamos poniendo como desventaja porque todo lo que tú realices, cualquier contrato, cualquier compraventa, todo lo que vayas a realizar lo vas a hacer bajo tu nombre propio y no bajo, es un ejemplo, Patito SASB, ya la sociedad, que ahí es quien responde, el famoso velo corporativo, que voy a entrar en la siguiente slide. Sí, bueno, ahora, la persona moral, es muy típico que nos preguntan cuánto cuesta y cuánto se tarda. Aquí tienes que irte con un fedatario público, ya sea un notario o un corredor. Depende mucho de los estados. Nosotros tenemos alianzas aquí en Nuevo León que las protocolizaciones de actas constitutivas rondan entre 5,000, 8,000 pesos aproximadamente, pero hemos tenido clientes en Ciudad de México, por ejemplo, que ahí sí el notario es un poco más elevado en sus costos y cobran 10,000, incluso hasta 20,000 pesos. Entonces sí depende mucho del estado, pero más o menos 5,000, 8,000 pesos aquí en Nuevo León. ¿Cuánto se tarda? Ya todo el proceso de firma, de elaboración de estatutos y demás, yo diría que pueden ser unas 3 semanas aproximadamente, pero después de eso se tiene que llevar a registro público el acta y obviamente al SAT para tramitar tu RFC. Entonces, digamos, a lo mejor en un mes y medio, 2, ya estás listo por completo, público, SAT, notario, y bueno, abrir la cuenta bancaria también, eso ya le corresponde, digamos, al dueño de la empresa, es ir al banco y demás, pero sí, aproximadamente un mes y medio. Otra pregunta que nos hacen, voy a hablar de la SAS, esta es una nueva sociedad, se creó en el 2016, que si es lo equivalente al RIF, es muy parecido por el tema de los ingresos. Acá la diferencia es que la SAS es una sociedad mercantil, el RIF pues sigue siendo tu persona física. Entonces es lo mismo que hablaba de separar patrimonios. Y la SAS, los ingresos están topados a 5,500,000 pesos aproximadamente y el RIF son 2 millones y pico. Entonces hay ciertas diferencias. Yo creo que la más importante es persona física y persona moral, que la SAS es persona moral y el RIF corresponde a una persona física. Y bueno, ahorita vamos a hablar de las asociaciones civiles, sociedad civil y las sociedades mercantiles. Ventaja, como lo comenté, es el velo corporativo. ¿Me puedo regresar tantito aquí? Ajá. Velo corporativo y desventaja, costo y administración. Por lo que les comentaba, básicamente es de notario, los gastos del notario, del fedatario. Si quieres ya, nos vamos a la siguiente. Ok. Y otra pregunta muy típica que nos hacen es, ¿qué tipo de sociedad me conviene o qué tipo de sociedad debo de constituir? Si quieres, le damos a la siguiente. Ok. Aquí las estamos dividiendo en 3, sociedades de personas, sociedades de capitales y las sociedades inexistentes. Las sociedades de personas son las que importa más el capital aportado, importa más la identidad de la persona que el capital. Ahorita voy a dar un ejemplo. Y deben actuar bajo una razón social, por lo general es el nombre de los socios, y responden de las obligaciones subsidiariamente. Aquí un ejemplo muy típico para que me puedan entender mejor es una sociedad civil. Por ejemplo, un despacho de abogados, un despacho de arquitectos, contadores, es la actividad que hacen, como es una prestación de servicios, corresponde a una sociedad civil. Contrario a la sociedad de capitales, que es allá el propósito fundamental es hacer acopio, es crecer, es lucrar, por así decirlo. Las sociedades de personas como la SC y la SRL tienen especulación comercial, pueden lucrar, más no pueden tener especulación comercial. Entonces, el ejemplo perfecto es un despacho de abogados, como lo comenté, de arquitectos, que importa más la identidad de los socios que la sociedad en sí. Y la sociedad de capitales, las típicas son la SASB, que la vemos en muchos lados, la SAPI, también que anda muy de moda ahorita. Actúan bajo una denominación social, están compuestas por acciones, acá en la SC son partes sociales, y la responsabilidad de los socios está limitada
también al pago de sus aportaciones. El famoso velo corporativo, que lo comenté hace algunos momentos, donde yo aquí me cuido, por así decirlo, cuido mi patrimonio personal del detalle, pero son las sociedades que no están inscritas en registro público, por lo tanto carecen de personalidad jurídica. Si quieres, le damos a la siguiente. Y ok, ya nos vamos a la SASB. Yo diría que es la más típica que vemos, yo creo que en todos lados, si vas a alguna empresa, por lo general es una SASB o una SAPI. Y bueno, aquí la característica principal es el acopio de capital, como lo comenté. Los socios están obligados al pago de sus acciones. Tienen que tener un mínimo de 2 accionistas. Ahorita voy a hablar de las SAS. La SAS es unipersonal, puede ser una sola persona. Aquí también algo muy típico que emprendedores han venido con nosotros que quieren constituir una SASB o una SAPI, pero son ellos solos. Entonces, aquí también es un tema importante. Tú no puedes constituir por sí solo una SASB o una SAPI-SB. Necesitas forzosamente de otra persona. Estrategias que hemos dado nosotros cuando no tienen un inversionista en puerta o no tienen un socio en puerta, es que se constituya la persona que quiere abrir la empresa con algún familiar, su papá, su hermano, su mamá, etcétera, y le dejamos un porcentaje mínimo. Tiene 99% digamos, el emprendedor, y el 1% restante lo tiene el papá, la mamá, y ya después de tiempo que ya consiguen capital, consiguen inversionistas, se hace un cambio por medio de una asamblea en donde la mamá, por ejemplo, deja de ser accionista y ahora sí sube al inversionista, sube al socio, sube a la persona que quiere entrar, no hay ningún problema. Eso es un tema muy común que sí nos ha llegado a nosotros. Los socios que sean partícipes de una SA podrán tener distintos derechos y obligaciones. Aquí se manejan series de acciones, serie A, serie B, serie C, donde tienen diferentes, ¿a qué me refiero con derechos y acciones? Tienen diferentes derechos, por ejemplo, a votar, a restringir el voto, a designar miembros del consejo, a remover miembros del consejo. Entonces aquí también se recomienda mucho hacer una estrategia de a qué serie de acción vas a meter a tu inversionista. Es muy importante que cuides mucho la toma de decisiones. Nos ha pasado también que llega un inversionista, sabes que te voy a inyectar $1 millón a tu empresa, les dan serie A, que es serie de fundador, y tiene la mayoría porque no hacen buena estrategia, se queda el inversionista a lo mejor con un, no sé, 51%, y ya tiene toma de decisión para saber, o más bien para decidir, valga la redundancia, de quién va a ser presidente, quién va a ser el comisario, y aquí sí puede entorpecer un poquito la toma de decisiones, o por ejemplo no estar de acuerdo en algo importante que quiera hacer la empresa. Entonces es muy importante que también se cuide estas series de acciones y que se suban a una serie que sea propiamente del inversionista. Si es que llega como inversionista. Si puede llegar como socio y si tiene los mismos derechos y obligaciones que tú, está perfecto, pero es un tema importante a considerar. Se determina en el contrato social es el acta constitutiva, y la vigilancia aquí está a cargo de un comisario. Generalmente los comisarios son los contadores, no necesariamente tiene que ser un contador. El comisario se encarga de vigilar que la administración de la empresa se haga, digamos, como debe de ser. Entonces, y otro tema importante que no lo pusimos aquí, la SASB puede tener un administrador único o un consejo de administración. Y si quieren nos vamos ahora sí a la SAPI para distinguirlas un poquito. La SAPI es una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable. Es muy parecida a la SASB, pero la diferencia o gran diferencia es que la SAPI también la regula, además de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la regula la Ley del Mercado de Valores. Esto quiere decir que aquí al final dice, la SAPI puede adquirir sus propias acciones, la SASB no puede. La SAPI cotiza en bolsa, la SASB no puede, y la SAPI tiene que tener forzosamente un consejo de administración diferente a la SASB. La SASB puede ser solamente un administrador único, hay un comisario también, y se regula, como lo comenté también, por la Ley del Mercado de Valores. La SAPI es súper atractiva para los inversionistas. En nuestra experiencia,
sí les recomendamos siempre constituir, cuando traen un proyecto súper innovador y quieren o traen inversionistas ya en puerta, siempre les recomendamos que sea una SAPI, porque aquí hay un tema importante que se puede hacer ciertos tipos, agregar en el contrato social diferentes o distinciones en las series de acciones que no contempla la SASB, por lo mismo que la SAPI se regula en la ley del mercado de valores, y esto es atractivo para los inversionistas por esta distinción de las series de acciones. Entonces, es una diferencia también. Tema de impuestos también nos preguntan, es lo mismo. Una SAPI y una SASB pagan los mismos impuestos. Si quieres, le damos a la siguiente. Y la SAS es otra sociedad mercantil. Esta se constituyó en el 2016, como lo comenté hace ratito. Esta sí puede ser yo, Carolina Rivas, puedo constituir una SAS. No necesito a un inversionista, no necesito a mi mamá, no necesito a nadie más para constituirla, puedo ser yo sola. Sigue siendo una sociedad mercantil y también son acciones. Ahí ve lo corporativo, pero temas importantes es que las personas físicas que formen parte de una SAS no pueden formar parte de otra sociedad mercantil. Si yo soy accionista de una SASB con Arturo, no puedo tener una SAS, porque precisamente hay una limitante. Si yo tengo una SAS, solamente puedo tener una SAS. Entonces aquí sí se complica un poco, digamos, este tema que no puede ser accionista de otra sociedad mercantil. Otro tema importante es que una persona moral no puede ser accionista de una SAS. Se conforma, solamente de personas físicas. No sé si han visto por ejemplo, en una SASB, puede estar Arturo como accionista, Carolina como accionista, y Patito SASB como accionista también. Entonces, en una SAS está limitado eso a que sea solamente personas físicas. Y los ingresos, ya lo había comentado, no pueden rebasar de los 5.500.000 pesos. Si tú rebasas esa cantidad anual, te tienes que transformar a otro régimen societario, ya sea una SASB, una SAPI, etc. Y un tema interesante es que es gratis. La SAS se crea en el portal de Secretaría de Economía. No necesitas un abogado, bueno, un abogado sí lo necesitas para que revise muy bien toda la información que te piden por ahí, pero un notario no lo necesitas, lo puedes hacer gratis. Lo único que necesitas es tener firma electrónica y tú firmas el contrato social. Se hace, digamos, solicitas la denominación, 2-3 días la tienes, firmas el contrato social, va a registro público, va al SAT y listo. Entonces sí es un poco más rápido que ir con un notario a constituir una SASB o constituir una SAPI-SB. Entonces creo que eso también es un tema interesante para los emprendedores, que es completamente gratis. Y le damos, y luego, bueno, ya sigue la SRL, que es una sociedad de responsabilidad limitada. Aquí se acentúa más la persona, como la SC también, que no la pusimos por aquí, pero son parecidas. Los socios están obligados también al pago de sus aportaciones y se encuentra limitado a un máximo de 50 socios. La SASB, tú puedes tener 100 socios, no pasa nada. La administración también puede ser colegiada, un consejo de gerentes o un gerente único. Es que aquí, como les comenté en un inicio, no se busca tanto la especulación comercial, sí lucrar, pero esta sociedad es más como familiar. Entonces, por lo general, para los inversionistas, una SRL o una SC no es atractiva. Las atractivas son la SASB o la SAPI-SB, como ya lo comenté. Así que nos vamos a la siguiente. Y bueno, aquí ahora sí le corresponde a Arturo ya platicar de esta segunda sección. Como quiera, al final, creo que aquí me pusieron preguntas, al final también con mucho gusto se las respondemos. Hola, buenas tardes. En primer término, gracias a Keila y al equipo de New Ventures por la invitación. Caro ya nos dio un vistazo de lo que se trata la constitución de algunos tipos de sociedades, cuál es más atractivo para cierto tipo de inversionista y cuál es más digamos, un esquema más reservado
a las empresas familiares. Ahora, esta segunda parte vamos a ver un poquito más sobre, digamos, algunos puntos clave que hay que tomar en cuenta ya que tenemos bien definido nuestro proyecto. Ahí sí me apoyas con la siguiente, porfa. Nosotros hacemos el símil de que armar una empresa es armar un tipo la novela Frankenstein, ¿no? Vamos a ir poniéndole partecitas de lo que nosotros consideramos que debe ser lo ideal. Y en este caso, nosotros vamos a crear nuestro empresario, ¿no? Nuestra empresa. En ese sentido, pues hay que tener identificado el proyecto, pero a su vez también hay que tener, de todo el catálogo que nos expuso Caro, pues determinar cuál es el tipo de sociedad que se acopla a nuestra idea y a nuestro tamaño. Es importantísimo determinar el objeto social de nuestro proyecto. Tener bien claro qué actividades vamos a hacer, cuáles igual no hemos de hacer, y un tip que resulta muy útil a la hora de pedir algunos créditos, tanto en financieras como en bancos, es que dentro de su objeto social se incorpore la posibilidad de otorgar garantías, ya sean en prenda, hipoteca, fianzas, o incluso la celebración de contratos de fideicomiso, para que así con este tip los bancos digamos, aceptan de mejor manera el otorgamiento de los créditos, porque se traduce en que la empresa puede garantizar los pagos con los diversos bienes o derechos que tenga. Ahora, también hay que definir la participación de los que van a participar en la empresa, ¿no? De los socios. ¿Qué porcentaje accionario va a tener cada uno? ¿Qué derechos? Bueno, los derechos van inherentes a las series de acciones, por eso es importante lo que nos decía Caro de determinar qué serie de acciones le vamos a dar a cada inversionista. Y también revisar cuál es en lo operativo la mejor manera de administrar la sociedad. Si es a través de un administrador único o a través de un consejo de administración, que normalmente en la práctica las empresas familiares o las pymes, normalmente el órgano de administración es un administrador único porque implica menos gastos administrativos, ¿no? Al una persona dirigir los trabajos de la sociedad, hay ciertos ahorros en la operación. A diferencia de las empresas que tienen un consejo de administración, por poner un ejemplo, una SAPI, sí requiere de mayores formalidades para la celebración de asambleas, incluso para el ejercicio de los votos, y que eso en ciertos casos podría hacer más tardada la operación de los proyectos. Un punto importantísimo que hay que tocar es quién va a tener el poder de qué dentro de la empresa. Identificar si pues Juanito Perito va a tener poder para actos de dominio, para administración, incluso el cambiario, si hay que inscribirlo, y quién puede ejercer esos poderes, ¿no? Juanito y Pedrito, solo Juanito o solo Pedrito. Y también identificar, ya que tenemos la dimensión de nuestro proyecto, si en un futuro prevemos que haya inversión, pues establecer dentro de los estatutos sociales que puede haber diversidad de series. Otro punto importantísimo es protocolizar el acta constitutiva para que así, pues en términos de la ley de sociedades mercantiles, naveguemos a buen puerto con nuestro emprendimiento. Y el último punto para tener un vistazo rápido es el de la Secretaría Corporativa. Muchas veces en la práctica es, ya tengo mis estatutos, pues ya a operar. Pero se nos olvida o se olvida que hay que tener pues, el libro de actas de asamblea, el de registro de acciones, que son obligatorios por la ley, y un punto importantísimo y vital es que
si en el libro de registro de acciones no constas tú como accionista, tú no podrías ejercer los derechos, no puedes tener la calidad de socio, de accionista dentro de la empresa, y por lo tanto no podrías ejercer tus derechos de voto en las asambleas. Si me ayudan con el siguiente, por favor. Unas recomendaciones muy breves. Pues elegir el tipo de sociedad que se adecua a tu tamaño. Para esto, pues siempre recomendamos que te acerques con tu abogado de confianza, le platiques lo que quieres hacer y lo que no, qué tamaño ves el proyecto, y él te podrá dar alguna recomendación de cuál es la figura ideal. Por eso ponemos al final el ejemplo de la caja de Legos. ¿Qué tal si mi proyecto es de una cajita muy chiquita y de repente yo me compro el Lego grandísimo? Pues me va a quedar muy enorme la casa. Dino al machote es un vicio contra el que contra el que combatimos de manera fehaciente y diaria. Es no hagan uso de los machotes que hay en internet. Muchas veces, por ahorrarnos unos pesos, descargamos un contrato ahí de X página, y cuando venimos a ver el daño en el futuro es mayor en lo económico que si hubiéramos contratado ahí la asesoría de un abogado para que nos ayudara a redactar el contrato. Establecer las reglas básicas de convivencia, que vamos a ver algunos instrumentos en las siguientes diapositivas, en las cuales pues, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Planteamos las reglas del juego. Hay que constituirnos rápido. Ya vimos que actualmente la legislación mexicana nos da la posibilidad de incluso constituir una empresa en línea sin necesidad de pagar un notario, y en cuestión de 2-3 días, hasta ya las empresas que tienen cierto grado de cuestiones más técnicas, ¿no? Como la SAPI. Recomendamos siempre que, aunado a tu acta constitutiva, celebres un Shareholders Agreement con tus socios para lo que les comentaba, ¿no? Establecer las reglas del juego y ver cómo, ahora sí como en un partido de fútbol, quién tiene qué posición en la empresa y qué funciones debe de desarrollar. Aunado a eso, un punto importantísimo y como una ventaja de las personas morales es que cuentan con el velo corporativo, que ya nos decía Caro, que es la separación entre el patrimonio de los accionistas con la separación del patrimonio de la sociedad. ¿Cuál es la ventaja? Que ante una deuda que tenga la sociedad, pues no van a venir tras de mí a quitarme mi casa, mi coche, sino afectaría directamente a la sociedad. Digamos que es como el escudo de los accionistas. Obviamente, si se llevan a cabo actos que evidentemente sean fraudulentos, sí existe una técnica o un argumento que se llama levantamiento del velo corporativo, que es ante un evidente fraude, pues el juez podrá ir tras el patrimonio de los accionistas, pero pues aquí habemos puros cumplidos, ¿no? Y es si me ayudan con la siguiente, por favor. Ahora, hay unas recomendaciones sobre el tema contractual. Y en la siguiente, por favor. Si tu negocio es un sitio, un e-commerce, como muchos adoptaron esta modalidad el año pasado, por necesidad de la pandemia incluso, a pesar de que es en línea toda la operación o la mayoría de la operación, sí existen ciertas regulaciones o ciertos requerimientos que tenemos que cumplir. De entrada, tener tus términos y condiciones, que es, digamos, el contrato que vas a tener tú con tus usuarios, ¿no? En donde sirve como un escudo también, de cierta manera, en donde le dices al usuario: yo tengo estas responsabilidades, estos derechos, ofrezco estas garantías, tú tienes tus derechos, obligaciones y las prerrogativas correspondientes, ¿no?
los términos y condiciones muchas veces argumentos obligatorios, pero al contrario, la ley federal de protección, si no mal recuerdo, el séptimo te establece que tú servicios tienes de contar con pues, todas las cuestiones del ofrecimiento de tus servicios o de tus productos. Creo que como por ahí se trabó, pero no pasa nada, esperemos a que se vuelva a conectar. Perdón, creo que la red... Está así. Sí, Hasta- un poquito, listo. ¿Me escuchan? Sí, Sí, No sé, ya te escuchamos bien, Arturo. Disculpa. ¿me escucharon hasta el copy-paste o me regreso? copy-paste, creo que ahí nos quedamos. Bueno, yo sí escuché lo anterior. Les comentaba que no, díganle que no al copy-paste. Muchas veces y volvemos a lo mismo, ¿no? Por ahorrarnos unos pesos, al final la consecuencia nos termina costando más que si hubiéramos sido un poquito más precavidos. Y volvemos al ejemplo de la caja de Legos. Solo ustedes, como emprendedores, conocen la operación de su negocio y saben pues las virtudes y deficiencias que cada uno tenemos. Entonces, en base a eso hay que desarrollar pues, nuestros términos y condiciones, nuestro aviso, todo nuestro esquema legal para que pues, en un futuro no tengamos ahí un frente abierto que nos cueste muchísimo dinero. Por eso hay que hacer una buena mancuerna con tu abogado. Hay que dejar de ver a los abogados como no sé, lo que vemos normalmente en las películas, no aquellos del pedestal y los eruditos de los libros, sino que involúcralo en tu operación, explícale y también que te entienda lo que le estás explicando para que él, pues en el ámbito de su especialidad, pueda desarrollar una adecuada estrategia legal y con eso, pues la implementes y a la vez no entorpezca la operación. También haz uso de los disclaimers en los términos y condiciones, pues obviamente no podemos prever todo lo que puede pasar, aunque es la intención, y limitar tu responsabilidad, ¿no? Para eso es el uso de los disclaimers, pero pues no abusemos, no hay que decir, pues no hay devoluciones, no hay garantías, no acepto cambios, pues no, porque infringiríamos ahí con la ley de protección al consumidor. Ya en los últimos puntos, en domina tu dominio, asegurarnos que nuestro sitio web nos pertenece, está nuestro nombre, y otro instrumento de vital importancia es el aviso de privacidad. Hacerle saber a los titulares, a tus usuarios, qué datos vas a recabar de ellos, cómo los vas a usar, para qué los vas a usar, y en su caso, si los vas a transferir a otra empresa, los datos. Porque de no tener el aviso de privacidad o que al aviso le falte algunos de los requisitos, algún requisito de la ley, pues te podrán imponer una multa, pues ahí por parte del INAI, que si no mal recuerdo, la más alta es aproximadamente de 28 millones, 27 millones de pesos. Entonces nadie quiere tener ese riesgo abierto. Y por último, hagan el uso de las herramientas tecnológicas para registrar sus contratos en el RECAL de la Profeco, ¿no? Del registro de contratos de adhesión en línea, que aparte es relativamente económico el registro de los contratos y así tú estarás cumpliendo con pues los requerimientos que te pide la legislación en materia de protección al consumidor. Si me ayudas en la siguiente, por favor. Ahora, lo que nos decía Caro, muchas veces nos importa o nos interesa tener un inversionista a bordo para poder llegar a buen puerto en nuestro proyecto.
Pero en este sentido hay que tener en cuenta que no siempre para tener financiamiento debemos recurrir a deuda, sino hay otros instrumentos de inversión que no necesariamente se traducen en la participación directa de un inversionista. Por ejemplo, el ABACO, o el Acuerdo Básico de Acciones a Compra, los term sheets o los memorándum de entendimiento, son algunos de los instrumentos que se utilizan en el ecosistema emprendedor para conseguir financiamiento sin que se traduzca directamente en la intervención del inversionista dentro de la toma de decisiones de la sociedad. Otro punto importante es que en la medida de lo posible en cada negociación, pues firmes un NDA con la otra parte con la que vas a negociar, en el ánimo de proteger tus ideas, tu información vital, incluso tus secretos industriales, para que así pues, no sufras del robo de información y no terminemos viendo días después nuestra idea en otra casa. Y también a mayor avance, conforme mayor madurez tenga tu emprendimiento, pues procura darle menos porcentaje a los inversionistas, ¿no? Pues porque a ti te ha costado el crecimiento, ya sabes la operación, y entre mayor reputación quizás puedas requerir menos, tengas menos necesidad de financiamiento. Y por último, determinar si la persona que se va a subir a nuestro barco es un inversionista o es un acreedor. Por eso es muy importante saber qué instrumentos de inversión vamos a utilizar. Por ejemplo, en el ABACO, la ventaja que tiene es que no requiere una prevaloración de la empresa. No tenemos que llegar y decirle al inversionista, pues mi empresa vale tanto, sino se establece un tope de la inversión y una vez que se llegue a ese tope, pues se da el acontecimiento de inversión. Y el term sheet y el memorándum de entendimiento son muy usados en Estados Unidos porque el argumento es que no son vinculantes para las partes, pero se establecen las reglas del juego para la inversión futura que podría llegar a ser. Si me ayudan con la otra, por favor. Ahora, en tus colaboradores es muy importante, como en todo equipo de fútbol, ver a quién subes, ¿no? al equipo. Y hay que tener en cuenta que existen dos esquemas, que a nosotros nos gusta hacer el símil con los personajes de Star Wars. En el caso de los Stormtroopers, que serían los trabajadores que forman parte de la empresa, y el Boba Fett, que es más como que es el mercenario de la película, pero en realidad es un prestador de servicios, que tú lo contratas, él opera con total independencia, pero la operación que hace o el trabajo que hace es para beneficio tuyo. También hay que recompensar, hay muchas empresas que recompensan a los trabajadores por el esfuerzo, la innovación e incluso el valor que le generan a la compañía. En este caso, hay varios instrumentos que puedes implementar pues, para motivar a tus trabajadores, como las stock options, los contratos de préstamo, los phantom stocks. Son algunos de los instrumentos que pueden parte bueno, darles un incentivo económico a tus trabajadores para que le den un valor agregado a tu emprendimiento. Y también importantísimo, ya sea un Stormtrooper o un Boba Fett, que firmen un NDA, ¿no? Para evitar el robo de información o la filtración de información confidencial y así pues seguir protegiendo tus ideas. Dándoles también, siempre cuenta con un contrato individual de trabajo, con las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, y ya queda a completo albedrío del patrón, pues darle prestaciones accesorias a las que prevé la Ley Federal del Trabajo. Y si me ayudan en la siguiente, por favor. Ahora, un punto importante ya para
para ir cerrando, que ya me clavé, es el ámbito de la propiedad intelectual. Mayoritariamente las empresas de tecnología existe esta confusión entre si el derecho de autor es lo mismo que la propiedad industrial, o si la propiedad intelectual es lo mismo que la propiedad industrial, y no. Derechos de autor protege todas las creaciones derivadas de la creatividad humana, de la mente, libros, música, composiciones, programas de cómputo, bases de datos, y la propiedad industrial se encarga de proteger los instrumentos novedosos que tienen alguna aplicación industrial. Otra confusión que se genera frecuentemente es si la marca es lo mismo que el nombre comercial, y no. La marca es el reconocimiento que hace pues, el Estado, el país, de que esa denominación le pertenece a tus productos o a tu servicio particularmente. La marca se protege por un periodo de 20 años, a diferencia del nombre comercial, que es como máximo 15 años. Perdón, 10 años la marca. Me estoy yendo a las patentes y modelos de utilidad, perdón. En el caso de las marcas, sí es necesario el reconocimiento que haga el INPI de tu marca, a diferencia del nombre comercial, que el nombre comercial tienes la protección desde que lo usas, pero sí siempre se recomienda que hagas una solicitud de reconocimiento de nombre comercial. ¿Para qué? Pues para que haya una presunción de que tú lo utilizaste primero. Y aprovechamos porque andamos estrenando legislación en materia de propiedad industrial desde el año pasado, entonces con la intención de incentivar e innovar este campo. Identificar también si tu marca es mixta, nominativa, innominada o tridimensional. ¿A qué se refiere? Si es un logo, si son palabras, si es combinación entre logos y palabras, o si es un diseño pues en 3D, ¿no? Como el de la Coca-Cola. Diferenciar entre patente y modelo de utilidad. También hay mucha confusión, quizás por culpa de la propia ley, pero la patente requiere de un grado, de una cuestión muy novedosa para su reconocimiento. A diferencia, y aparte, pues hay que pasar todos los requisitos que nos pide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y el modelo de utilidad, si lo queremos ver, es como más sencillo, porque es toda aquella innovación a algo que ya existía anteriormente. Tenemos ahí un artículo en donde ponemos de ejemplo pues el traje de Iron Man, que en este caso sería una patente porque no existía antes de la creación del propio traje, y un modelo de utilidad sería el que usa el capitán Rodney, en donde le cuelga las ametralladoras y todo eso, pues es algo que ya existía, pero le mete cierto grado de innovación que tiene al final una utilidad. Y por último, 2 puntos importantes: cómo registrar un software. La verdad es muy sencillo, muy barato, pero sí requiere requiere cuestiones técnicas. El registro anda como en aproximadamente 280 pesos, 270, y hay que proporcionarle al INDAUTOR, al Instituto Nacional del Derecho a Autor, el código fuente o el código objeto, pues para que ellos puedan emitirnos el certificado. A diferencia de una receta de comida, por ejemplo, pues no es patentable ni registrable. Sin embargo, se puede proteger a través de la adopción de la figura del secreto industrial, que es delimitar muy bien quién tiene acceso a esa información, ¿no? Para esto también nos sirven los acuerdos de confidencialidad, y un ejemplo muy claro es la receta de la Coca-Cola. ¿Quién tiene la receta exacta? No han podido duplicar al 100% la receta. Entonces, son algunos de los tips que nosotros
pues a lo largo de la práctica hemos identificado. Si me pueden ayudar con la siguiente. Y pues ojalá les haya sido de utilidad esta pequeña plática. Ahí si tienen algunas preguntas. Sí, claro, abrimos el foro si tienen preguntas, las pueden decir por chat o pueden prender su micrófono y decirlas directamente. Creo que sí había una en el chat, déjenme checo. Hay una de que si en la sociedad civil hay velo corporativo. La respuesta es no, salvo Arturo me quiera contradecir aquí. Arturo, ¿cómo ves? Pues hasta cierto punto habría esa protección porque es una persona o una entidad jurídica con personalidad propia, pero por el carácter civil yo creo que tendría, digamos, como que lo más bajo de protección. Exactamente. Sí, al no ser una sociedad mercantil, digo, la verdad es que el tema del velo corporativo es algo muy, no sé si decir nuevo, pero es algo que todavía hay tesis, hay jurisprudencias, siguen por ahí investigando y siguen por ahí queriendo deducir o queriendo saber hasta qué punto se levanta el velo corporativo, si no se levanta o qué pasa. Entonces creo que es un tema, particularmente en la SC, creo que es muy buena pregunta. Yo en primera instancia por el carácter civil, como lo dijo Arturo, diría que no. El velo corporativo es cuando es muy común, o más bien cuando se levanta el velo corporativo es en las sociedades mercantiles, SASB, SAPI-SB, incluso SAS, pero SAS yo creo que sería más bien, creo que sería muy complejo que pase, pero es más de las sociedades mercantiles, no de las sociedades civiles. Y había otra pregunta de Fátima, que sí, después que hablé de las SAS, sobre que tu proyecto es pequeño y que si recomendamos constituirte como persona moral o que si hay alguna sociedad de una sola persona. Sí, creo ahí que lo ideal para ti sería una SAS, por lo mismo que comenté que es gratis, que eres tú sola. Ya el momento en que tú ya vayas teniendo más clientes, que vayas teniendo más ingresos y llega un punto que te tengas que transformar, no hay ningún problema. Consigues un socio, consigues un inversionista o incluso, como lo comenté, tu mamá, tu papá, y ya te transformas a una SASB o una SAPI-SB. Pero sí, yo sí recomiendo las SAS, la verdad, para las personas que van empezando y que son nada más una persona, sí recomiendo mucho las SAS, que se constituyan por medio de una SAS. Creo que aquí Iván tiene levantada la mano. Justo fue la primera pregunta de él, pero no sé si contestaron tu pregunta, Iván, o quieres agregar. No, gracias. Es otra pregunta. Es relacionado con los temas de seguro social. No sé si puedo hacer esta pregunta porque vi que no lo mencionaron. Pues adelante y vemos si... Okay. Sí, adelante. Ok, yo lo que les quería preguntar es que, ¿cuál es su recomendación con el tema de las outsourcings? Porque nosotros estamos funcionando con outsourcing, o sea, nosotros trabajamos por proyecto, no hay gente de tiempo completo, pero a veces sí necesitamos toda esta parte de la seguridad social. Y pues lo que hemos encontrado es que este año es que varios outsourcing han desaparecido o ya no ofrecen los mismos servicios o algunos les están dando la vuelta desde el objeto social. Pero ¿cuál es su recomendación? Por otro lado, hay algunas empresas y algunos clientes que cada vez están siendo más, están pidiendo más requisitos y algunos ya no aceptan la parte de outsourcing. Entonces, no sé ustedes cuál es su opinión sobre las outsourcing ahora que cambió la reglamentación en México. Fíjate, es un tema bien interesante. Qué bueno que lo tocas. Arturo aquí es el experto, ahí te va a aclarar tus dudas. Justo acaba de hacer una alerta legal sobre este tema, si no me equivoco, Arturo, entonces creo que sí le puedes solucionar por ahí la duda. Gracias. A ver si no genera más dudas, pero en lo que podemos aportar es, efectivamente, este año cambió el esquema de subcontratación
prohibiéndolo en la Ley Federal del Trabajo, y yo creo que tu comentario en el sentido de que muchas empresas ya no quieren contratar a otras empresas que tienen trabajadores subcontratados, es porque a partir de la reforma, quien contrate a una empresa que lleva a cabo este tipo de prácticas puede ser considerado como patrón sustituto y en su caso, pues, pagar las aportaciones de los trabajadores de la otra empresa. Por ponerte el ejemplo del Seguro Social, si yo contrato una empresa que tiene este tipo de trabajadores y la empresa no tiene la certificación de la STPS y, digamos, no hace las aportaciones obrero-patronales, me revisa a mí el IMSS, voy a decir, oye, pues, aquel incumplió, pues tú vas a tener que responder por los trabajadores porque te prestan el servicio, o sea, el beneficiado del servicio eres tú. Hay que tener cuidado también. Si nosotros contratamos este tipo de empresas, hay que hacer un due diligence laboral. Primero, cada que vayamos a pagarle una factura a esta empresa, hay que pedirle comprobantes de pago de nómina, comprobantes de las aportaciones obrero-patronales al IMSS, comprobantes de las retenciones y enteros al SAT, porque si no, pues vamos a caer en la obligación de pues, nosotros pagar todas esas responsabilidades. Ahora, otro punto importante que tocaste fue el hecho de, por lo que te entendí, la naturaleza de tu emprendimiento, no se necesita trabajadores como tal el 100% del tiempo. Entonces, ocasionalmente llegan y prestan servicios. ¿Algo así entendí? Sí, o de pronto tenemos que hacer trabajos de campo y a lo mejor la gente va a estar contratada por 3 semanas y pues nos súper interesa que estén cubiertos en el Seguro Social. Pero sí, o sea, de pronto pues queremos, o sea, antes se podía hacer a través de un outsourcing, ¿no? Y o sea, queremos que nuestro colaborador o que esta persona que nos está ofreciendo el servicio esté perfectamente cubierto en temas de seguridad social. Pero también nosotros queremos estar cubiertos que realmente es válido, ¿no? Porque siempre, mientras no suceden cosas malas, pues todo parece, o sea, nadie revisa esto, pero cuando se suscita un problema, pues entonces de pronto resulta que yo sí tenía responsabilidad cuando el outsourcing me había dicho que no, como tú estás mencionando, hasta la misma empresa que nos está contratando a nosotros. Y perdón, nada más lo que decía es que algunos outsourcing dicen, sí, todavía estamos ofreciendo el servicio, pero no va a ser a través de tu objeto social preponderante, y entonces ahí ya le están dando la vuelta a la ley, ¿no? O sea, finalmente... Es correcto. Lo que te puedo asegurar es ninguna outsourcing tiene la certificación de la STPS ahorita, porque apenas acaban de sacar el lunes, si no mal recuerdo, los lineamientos que tienen que cumplir. Y como dices, le dan la vuelta al objeto social. Tú puedes contratar empresas que presten servicios especializados, outsourcing, siempre y cuando la función principal que te presten a ti no la tengas prevista en tu objeto social. Solo en ese caso sí puede haber outsourcing legal. El otro esquema que podrías adoptar sería a través de contratos de prestación de servicios profesionales o incluso contratos de trabajo pero por temporada, como lo mencionas, que a veces llegan 3 semanas y se les da de baja, para no darles un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, pues puedes adoptar estos por temporada y de esa manera tú cumples con tu obligación laboral y de seguridad social. Muchas gracias. O sea, con lo que dijiste, pues mejor las outsourcing no es la primera opción definitivamente este año, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado porque no vayan a clavarnos como patrón sustituto después. Ok, muchas gracias. De nada. Hola. ¿Sí te escuchamos? Sí, hola. ¿Qué tal? Mi pregunta es algo parecido a eso. Ahorita, la verdad es que a nosotros nos está
ha sido un año que hemos tenido mucho trabajo y hemos pensado en posiblemente hacer una contratación de una persona de medio tiempo, sobre todo para la parte operativa. Entonces, bueno, yo tengo una SA-DCB, ya estoy construido, ya tengo 3 años, pero no soy patrón ante el IMSS. Todavía somos pequeños, somos 2 socios, y no somos patrón ante el IMSS, pero ahorita se nos ha aumentado la carga de trabajo y la parte operativa, sí estábamos verlo contratar a alguien de medio tiempo. Entonces, ahí me preguntas algo parecido por la cuestión de outsourcing, o si nos convenía de plano darnos de alta ante el IMSS como patrón ante el IMSS, si no es muy caro y si lo hacemos así, ¿qué tendremos que hacer? Porque como es una persona de medio tiempo y no sé si trabajamos todo el año, a lo mejor igual sería por temporadas, ¿cuál sería la mejor forma de manejarlo, ese tipo de... En fin, ¿cómo lo manejaríamos? ¿O cuál sería la recomendación? Yo lo que opino es, en base a tu objeto, sabes si conviene o no contratar a una empresa prestadora de servicios especializados, porque si la persona que va a colaborar contigo pues va a desarrollar funciones que tienes previstas en tu objeto, lo recomendable es que no haya una subcontratación. Para el tema del IMSS, pues las aportaciones obrero-patronales son bimestrales. Si me preguntas costo-beneficio, yo creo que sí conviene inscribir a los trabajadores en la medida de lo posible, porque en primera te cubre un espectro muy grande pues de atención médica, ¿no? Desde la enfermedad general hasta el tercer nivel, que es especialistas, y pues que tú no tendrías que pagar en caso de que se enferme el trabajador, incluso si se enferma y tiene una incapacidad, pues el IMSS llega y le pagan la parte del salario que tú te vas a ahorrar durante el tiempo de la incapacidad. La desventaja de si no está inscrito es que en cuanto se enferme y haya una bronca, aparte de la multa, pues habrá que pagar todos los gastos o la mayoría de los gastos del trabajador. Lo ideal pues, sería adoptar el esquema como trabajador de medio tiempo y dependiendo de la prima del seguro, pues pagar las aportaciones. Tengo entendido que el más bajo es el personal administrativo y es el que paga menos en las aportaciones. Ok, sí, bueno, en mi caso estamos pensando en alguien que esté mucho en campo, sobre todo en parte de entregas. En ciudad, y ahora sí que estando en una bodega que tenemos y haciendo entregas, que según yo no es mucho riesgo, pero sí sería considerar el darnos de alta ante el IMSS como patrón y de ahí ya hacer la contratación como tiempo parcial y obviamente Exacto, sería lo recomendable tomando en consideración pues, los cambios que se están implementando ahí en el tema de la subcontratación. Ok, gracias. De nada. Muy bien. No sé si alguien más tenga una pregunta, sino para dar cierre a esta plática. Pues muchísimas gracias al equipo de New Ventures a que invitarnos y pues a ustedes por tener tanta atención, por hacer preguntas, siempre es muy padre. Y bueno, estamos a su servicio, que necesiten, les dejamos nuestra... Muchísimas gracias a todos los que participaron, a Keila, New Ventures, muchas gracias por invitarnos aquí con ustedes, emprendedoras, y poder aclarar un poquito de las dudas que vayan teniendo. Sí, muchas gracias por la invitación.
No, pues muchas gracias a ustedes. Qué gusto tenerles por acá. Justo vi que algunos por ahí tenían otras dudas y también nos pasaron su correo para que les llegue más información. Entonces por ahí les estarán contactando desde Comenco. Igual cualquier duda, pues ya ahí está la página y también pueden acercarse conmigo y les cruzo un correíto con Natalia, Carolina o Arturo. Que tengan linda tarde. Siempre es un placer tenerles por acá. Igualmente, Muchísimas gracias. buen día para Buenas todos. tardes. Hasta luego. Bye, bye. Muchas gracias.